Abordemos ahora los diferentes resultados que pueden obtenerse al operar con proposiciones. Cuando se opera con proposiciones, según los valores de verdad de cada una de las proposiciones que intervienen y según las operaciones que definimos anteriormente, es posible obtener diferentes resultados. Veamos las diferentes alternativas. Podría pasar que de repente, dada la proposición P y Q, al realizar una serie de operaciones, el resultado nos quede todos verdaderos. En este caso, esto se denomina tautología e indica que el planteo se verifica en todos los casos. Una segunda alternativa podría pasar si al operar y realizar consecutivamente las diferentes operaciones, obtenemos por resultado una columna con verdaderos y falsos. En ese caso, se trata de una contingencia, es decir, un planteo se verifica en determinadas situaciones y en otras no. Como última opción, podría llegar a pasar que al realizar las operaciones encontremos que todos los resultados sean falsos. En ese caso, obtenemos una contradicción, que significa que el planteo o la propiedad no se cumple en ningún caso. Hasta este punto hemos estudiado las diferentes operaciones que se pueden realizar con proposiciones y además nos hemos detenido a observar los diferentes resultados que se pueden llegar a obtener, clasificando en tautología, contradicción o contingencia. Veamos ahora un ejemplo y resolvamos el cálculo que se muestra en pantalla. Lo primero que debemos hacer es conformar una tabla. Esa tabla deberá contener primero todos los valores de verdad de P, los valores de verdad de Q, de manera tal de que estén todas las combinaciones posibles que puedan obtenerse entre ellas dos, y luego pondremos una columna por operación a resolver. Es decir, debemos poner una columna para resolver P condicional Q, debemos poner una columna para resolver no P, debemos poner otra columna para resolver la disyunción de no P disyunción Q. Y por último debemos poner una columna para resolver el bicondicional que se obtiene de resolver primero el condicional P entonces Q y luego la disyunción entre no P y Q. Completemos entonces los valores de P y Q. Es conveniente siempre comenzar de la misma manera y estas dos columnas colocarlas poniendo primero los valores de P, dos verdaderos y dos falsos, y los valores de Q de forma alternada. Esto garantiza de que no nos olvidemos de ninguna combinación posible. Veamos entonces y empecemos resolviendo P condicional Q. Sabemos que un condicional es verdadero siempre, a menos que el primero sea verdadero y el segundo falso. Es decir, que será verdadero en el primero, será verdadero en el tercero y en el cuarto, pero será falso en el segundo, ya que en ese caso tenemos que P es verdadero y Q es falso. Resolvamos no P. Para resolver una negación, recordemos que consiste en cambiar los valores de verdad de dicha proposición. Es decir, si tenemos verdadero, deberemos colocar falso, y si tenemos falso, deberemos colocar verdadero. Entonces, esta columna queda conformada de la siguiente forma. Resolvamos ahora entonces la disyunción entre esta columna que acabamos de obtener y además los valores de Q. Sabemos que una disyunción será verdadera a menos que los dos valores sean falsos. De esta manera vemos que en el primer caso, que tenemos falso verdadero, esto será verdadero. En el segundo caso, que tenemos falso falso, esto será falso. En el tercer caso, que esto es verdadero, verdadero será verdadero. Y por último, verdadero falso será verdadero. Es decir, solamente será falso si ambos son falsos, como en la segunda fila. Por último, estamos en condiciones de sacar el resultado final de esta operación. Para ello, entonces, debemos operar con el resultado de P condicional Q y con el resultado de la disyunción, realizando como operación el bicondicional. Sabemos que un bicondicional será verdadero si ambos tienen el mismo valor de verdad, es decir, si los dos son verdaderos o los dos son falsos. Es decir, que en el primer caso será verdadero, en el segundo caso será verdadero, en el tercer caso será verdadero y en el cuarto caso también.
De esta manera hemos terminado de resolver la operación y estamos en condiciones de clasificar. Sabemos que esto será una tautología, ya que la columna final de resultados está conformada por todos valores verdaderos. Ejemplo 2. Vamos a indicar si se trata de una tautología, contradicción o contingencia, resolviendo la operación que se muestra en pantalla. Como podemos ver, tenemos dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, es decir, debemos armar una tabla de verdad teniendo en cuenta los posibles valores de ambas. Colocamos una columna para la conjunción P y Q, colocamos una columna para la proposición no Q, colocamos otra columna que resuelva la operación P disyunción no Q y finalmente colocamos una columna que resuelva la operación final que será el bicondicional entre P conjunción Q y el resultado de resolver la disyunción entre P y no Q. Como sabemos, la conjunción solamente será verdadera si ambos son verdaderos, es decir, solamente en la primera fila. No Q consiste en cambiar los valores de Q, es decir, que tendremos que colocar falso, verdadero, falso, verdadero. Realizar la disyunción entre P y no Q, deberemos entonces centrar nuestra mirada entre los valores de P y los valores de no Q. Recordemos que la disyunción es verdadera en todos los casos excepto cuando ambas sean falsas. Es decir, que en el primer caso que tenemos verdadero falso, será verdadero. En el segundo caso que tenemos verdadero verdadero, será verdadero. En el tercer caso que tenemos falso falso, ahí será falso. Y en el cuarto caso que es falso verdadero, también será verdadero. Finalmente, para resolver el bicondicional debemos centrar nuestra mirada entre los resultados de la conjunción y los resultados de la disyunción. Recordemos que el bicondicional es verdadero en caso de que ambas tengan iguales valores de verdad. Es decir, en el primer caso, verdadero verdadero será verdadero. En el segundo caso, falso verdadero será falso. En el tercer caso, que es falso falso, será verdadero. Y en el último caso, que es falso verdadero, será falso. De esta manera hemos encontrado el resultado de dicha operación. Como podemos ver, claramente esto se trata de una contingencia. Veamos un último ejemplo sobre este tema. Para ello vamos a resolver la operación que se muestra en pantalla. Si armamos la tabla de verdad, entonces para esta operación necesitamos una columna para no P, necesitamos una columna para no Q, una columna para resolver P disyunción no Q, una columna para resolver la conjunción entre no P y Q, y por último una columna para resolver la operación final del bicondicional. Calcular el valor de no P ya sabemos que es cambiar los valores de P, de manera tal entonces que va a quedar falso falso, verdadero verdadero. Calcular el valor de no Q entonces va a ser cambiar los valores de Q, por lo cual va a quedar falso verdadero, falso verdadero. Para realizar la disyunción entre P y no Q, debemos centrar entonces nuestras miradas entre la columna que tiene P y la columna que tiene a no Q. Sabemos que la disyunción será falsa si ambos son falsos, es decir, que en el primer caso será verdadero, en el segundo verdadero, en el tercero será falso y en el cuarto será verdadero. De esta manera entonces podemos completar la columna de esta operación. Resolvemos ahora no P conjunción Q. Para ello centramos nuestras miradas en los valores de no P y los valores de Q. Sabemos que una conjunción es verdadera solamente si el valor de ambas proposiciones es verdadero. Es decir, que en la primera fila que tenemos falso verdadero será falso. En la segunda fila que tenemos falso falso será falso. En la tercera fila verdadero verdadero será verdadero. Y verdadero falso en la cuarta fila nos dará un falso. Por último, para resolver el bicondicional, entonces deberemos mirar los resultados de la disyunción y los resultados de la conjunción y resolvemos el bicondicional sabiendo que si ambos son verdaderos el resultado será verdadero y si ambos son falsos también el resultado será verdadero. Vemos entonces que en el primer caso, como tenemos verdadero falso, esto será falso. En el segundo caso, como tenemos verdadero falso, también será falso. En el tercer caso, cuando tenemos falso verdadero, también será falso. Y en el cuarto caso, que tenemos verdadero falso,
también será falso. Es decir, todos los valores nos quedan como falso. Esto quiere decir que estamos en el caso de una contradicción.